Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática. Hemos llegado a la lección final, la lección número 13, que se titula Jacob en Egipto. Tras consultar con Dios, Jacob decide descender finalmente a Egipto. El incipiente pueblo de Israel es preservado así de la hambruna que arrasa Canaán. Las últimas acciones de Jacob son bendiciones para los hijos de José y para cada una de las 12 tribus de Israel. Génesis acaba con la muerte de Jacob y de José, pero con la vista puesta en el cumplimiento de las promesas divinas. Durante esta semana pudimos aprender la parte final del capítulo de Génesis, que nos llena de esperanza y nos llena de alegría, porque así como empezó con la desobediencia de los hombres, termina también con un mensaje de esperanza. Estamos cerca de regresar a Canaán. El pueblo de Israel cumpliría su misión y regresaría a la tierra prometida. Pero vamos a ver entonces cómo el autor de Escuela Sabática nos relata estos últimos capítulos del libro de Génesis. Acompáñame a Génesis 46:3. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Al llegar a Beerseba, Jacob busca la dirección divina. Dios responde renovando las promesas que le había hecho y asegurándole que José mismo cerraría sus ojos. En total, 70 personas se establecieron en Egipto. Para llegar a esa cifra redonda se hace un cómputo extraño. No se cuentan las nuevas, pero sí a José y a sus hijos que ya estaban allí, según Génesis 46, 26 al 27. Esta cifra puede estar relacionada con las 70 naciones en las que se dividió la tierra después del diluvio. Después de todo, la bendición no se limita al pueblo de Israel, sino que se extiende a todas las naciones. El plan de salvación abarca a toda persona que desea el perdón y la vida eterna ofrecida a través de la cruz de Jesús. Jacob regresa a un lugar el cual el paganismo estaba imperando. Sin embargo, dentro de ese lugar de perdición también se encontraba la bendición de Dios, porque a través de acercar al pueblo de Dios a Israel, nos damos cuenta de que Dios tiene misericordia de cada uno de los seres humanos y que todos merecen la oportunidad de alcanzar la plena salvación. Es muy significativo entonces que el mismo Dios haya ordenado a Jacob que descendiera a Israel, y cuando él entiende el mensaje de Dios, él acepta que cada una de las personas que están en Egipto han sido bendecidas no solamente por la capacidad de José para liberarlos de la hambruna, sino también porque Dios había depositado su bendición en Egipto durante esa época. Qué importante es entonces entender que Dios no hace excepción de personas. Como dice el Nuevo Testamento, ya no hay griego, ya no hay esclavo, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y es por eso que, a pesar de la distinción de ser un pueblo escogido por Dios, la bendición en ese tiempo, aún después de que el pueblo de Israel tuviera que sufrir tanto por la hambruna, aún en ese tiempo Dios todavía tenía bendición para Egipto a través de José y toda su descendencia. Entonces vemos que Jacob desciende ahora a Israel y la bendición también desciende con él. Pero no se queda solamente la bendición ahí. Hay una parte muy importante cuando Jacob se establece ya en Egipto en la forma en que el faraón distinguió a este gran hombre. Vamos a ver lo que dice Génesis 47:10. Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia del Faraón. José ahora presenta a sus hermanos ante Faraón como pastores. Parece claro que no desea exponerles de las tentaciones de la corte pagana. Por su parte, Faraón les concede la mejor tierra para pastorear, que era Gosén, y les ofrece trabajo. Ahora son capataces del ganado del Faraón. Posteriormente, José lleva al mismo padre, a su mismo padre, ante el Faraón, y Jacob lo primero que hace es bendecirlo al faraón. Esta parte quizá puede resultar un poco extraña. Un hijo de Dios bendiciendo a un rey pagano. Pero nosotros vamos a ver más adelante que Dios tenía planes especiales para muchos reyes paganos. En este caso vemos entonces la supremacía de Dios representada en la forma en que Jacob bendice al faraón. El faraón podía entenderse como un dios para los egipcios. Sin embargo, ver que un hombre atrae la bendición del Dios soberano sobre este llamado Dios en apariencia es una muestra inefable de que Dios era más poderoso que cualquiera de los dioses que podían presentarse en Egipto. Un pastor nómada entonces bendice al rey del país más poderoso del mundo, según Hebreos 7:7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ante Dios, la grandeza no depende del lugar que ocupas en la sociedad, sino de tu relación con Él. Ese hombre que había sido designado empleado, quizás
del faraón, como un pastor, estaba bendiciendo al mismo rey. Qué interesante es ver que cada una de las historias del Génesis encontramos siempre la supremacía de Dios sobre cualquier otro hombre, sobre cualquier circunstancia del mundo. Dios también tiene que ser supremo en tu vida. Y eso es muy importante, porque en las pruebas y en las dificultades reconocer que necesitamos a ese Dios que nos proteja, que nos bendiga, que nos proteja, que nos dé la seguridad de que nuestros problemas van a terminar y que Él va a prevalecer. Eso nos da una gran esperanza y un gran aliento para que podamos salir adelante. Si tú estás en alguna situación así, no te preocupes. El Dios de Israel, el Dios del universo, el Rey de Reyes está a tu lado. Esa esperanza debería darte aliento y vida. La parte final del libro de Génesis entonces nos presenta ya el establecimiento de Israel en Egipto con la esperanza de regresar a Canaán. Quizás ya no regresaría vivo, sin embargo, él podría depositar sus huesos en el lugar donde había depositado a su esposa, precisamente en la tierra de Canaán. Antes de eso, encontramos la bendición que Jacob hace sobre sus hijos, pues, principalmente sobre los hijos de José. Porque Jacob bendice a los hijos de José cuando no eran sus hijos, eran sus nietos. Vamos a ver lo que dice Génesis 48, 16. El ángel que me liberta de todo mal bendijo a estos jóvenes y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Jacob bendice a los hijos de José y los toma como suyos propios. De hecho, vamos a ver más adelante que Efraín y Manasés aparecen también como parte del pueblo de Dios, aunque no eran hijos de Jacob. Dando así José una doble porción, es decir, el derecho de la primogenitura, según Génesis 48, 5. En este reencuentro privado, Jacob hace referencia a varios episodios cruciales de su vida y del futuro. Cuando Jacob llama a los hijos de José y se presentan ante él, pone sus manos sobre ellos para bendecirlos y pone su mano sobre el más pequeño, Efraín, o el que había nacido por segunda vez, y su mano izquierda sobre Manasés, que había sido primogénito. Cuando José se da cuenta de eso, se exalta y dice, no, te has equivocado, tienes que bendecir al más grande primero. Sin embargo, Jacob dice, no, porque los planes de Dios son perfectos y Él me ha mandado que haga esto. Y él empieza a relatarle todas las promesas, todos los eventos que habían sido parte crucial en la vida de Jacob y que lo habían llevado a convertirse en el gran patriarca que ahora estaba representando. Lo voy a poner aquí rápidamente todos los eventos que él narró. Desde la bendición de Dios en Betel, en el versículo 3, la promesa de la tierra prometida, en el versículo 4, la muerte de Raquel en Éfrata, en el versículo 7, el cuidado constante de Dios en el versículo 15, la protección divina en el versículo 16, el crecimiento del pueblo de Israel en el versículo 19 y el regreso a Canaán en el versículo 21, todos del capítulo 45. Todos estos eventos en la memoria de Jacob estaban presentes, a pesar de que ya era una persona adulta que quizá ya no veía bien, sin embargo todavía razonaba y él podía entender que lo que estaba haciendo, esa bendición que de incluir a Efraín y Manasés como parte de su familia, como parte del pueblo de Dios también, era resultado precisamente de la orden divina, de continuar el legado de que Dios le había dicho y las promesas de que de el pueblo de Israel saldría una nación grande. Efraín y Manasés realmente tendrían un destino glorioso, pero en ese momento José no lo entendía, pero Jacob, sí, en el umbral de su vida, todos estos eventos le habían llevado a entender la voluntad de Dios en su vida. Qué interesante es encontrar cuando un hombre de Dios reconoce la voluntad de Dios en su vida, de que es soberano. Cuando nosotros podemos entender la voluntad de Dios en nuestra vida, nos encontramos una paz, una tranquilidad. Las últimas bendiciones de Jacob sobre sus nietos y también sobre sus hijos le dieron a él la seguridad de que todas las promesas de Dios se cumplirían, a pesar de que él no las vería. Él terminaba sus vidas en un pueblo ajeno al que Dios le había pedido. Sin embargo, en su mente estaba todavía el recuerdo de que él estaría en Canaán. Cuando nosotros vemos que Dios ha prometido a esta humanidad darle la esperanza de vivir en Canaán celestial, nos llena de gozo y alegría. Y eso es lo que queremos todos, ya llegar a Canaán. ¿Cuánto falta para llegar ahí? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que mantener esa esperanza viva como algo importante en el día a día. Tú no pienses que no tiene sentido tu vida, no pienses que los planes de Dios
dos son tus planes de Dios son perfectos y Él te ha incluido a ti, por eso te ha salvado y te ha dado la seguridad de la salvación y eso te debería dar la oportunidad a ti de vivir una vida diferente, una vida feliz, una vida en paz y sobre todo compartir a todos esta gran esperanza. Este mundo no es eterno y este mundo solamente es un lugar donde podamos a peregrinar, pero nuestro destino final está en el cielo, en la Canaán celestial. Y esa es la esperanza con la que murió Jacob. Y cuando fue sepultado y fue llevado nuevamente a donde estaba su esposa, pudimos ver entonces el cumplimiento de esta promesa en su vida. Pero antes de eso, Jacob tendría todavía que bendecir o dar unas palabras finales sobre cada uno de sus hijos. Y este capítulo, el capítulo 49, entendiendo que Génesis tiene 50 capítulos, es la parte final en la cual podemos ver cómo Dios no predestina, pero sí tiene una profecía especial sobre cada uno de los hijos de Jacob. Vamos a ver lo que pasó. Acompáñenme a Génesis 49, 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. La parte final de la vida de Jacob se centra en las palabras de esperanza, las palabras en las cuales el Dios se había revelado lo que sucedería con cada uno de sus hijos. Y eso es algo que es totalmente increíble. ¿Te imaginan ustedes? Yo estoy a punto de morir y sé, porque Dios me lo reveló, cuál será el futuro de mis hijos. Y yo se los digo a ellos, no eh, como predestinarlos para ese fin. Eso lo tenemos que entender, que no, Dios no nos predestina, por decirlo así, que nosotros tenemos ya nuestro destino final y no podemos cambiarlo. Al contrario, Dios le está mostrando a los hijos de Israel cuáles serían las circunstancias de su vida, algunas buenas y quizás algunas malas, y tendrían que mantenerse al lado de Dios y cambiar quizás alguno de sus destinos. Pero el Señor les está mostrando el futuro y es algún regalo hermoso para los hijos de Israel y para el mismo Jacob, que podría morir en paz. Vamos a ver algunas de estas promesas o la forma en que Dios relata estos eventos en la vida de los hijos de Jacob. Aquí les voy a poner un cuadro. En el caso de Rubén, en el capítulo 49, versículo 3 al 4, se señala que él heredará el liderazgo y ningún juez, rey o profeta provino de esta tribu. A pesar de ser el primero, él no recibió la primogenitura tal como se podría haber destinado, sino que al contrario, por sus malas acciones perdió esta oportunidad. De ahí sigue Simeón y Leví. Sí, en el versículo 5 al 7, Simeón fue la más pequeña de las tribus absorbida por Judá y Leví se diseminó entre las tribus y fue una bendición porque se convirtió en el sacerdocio real del pueblo de Israel. Judá, en el versículo 8 al 12, recibe la más grande profecía porque es el principal en poder y regirá en todo Israel y de su simiente surgirá el Mesías tal como fue profetizado. De ahí surgió precisamente Jesús. Y Zabulón, en el versículo 13, él mencionó Jacob que habitaría al norte cerca del Mediterráneo, lejos de sus hijos u otros hijos. Y Sacar, en el versículo 14 y 15, sería una tribu de hombres valientes, pero contentos con su suerte, sin deseo de liderazgo ni de libertad. Vemos cada una de estas circunstancias, cómo el Señor está mostrándole a Jacob el destino de sus hijos, que sin embargo, cada uno de ellos tendría que asumir en un momento dado si ese destino sería para bendición o para maldición. Y vemos que a pesar de que Dios se lo mostró, ellos cumplieron en la perfección lo que Dios había hecho. Eso es parte de la gran libertad que tenemos de elección, el libre albedrío. Dios no nos forza a nada, nos muestra las opciones y Él quisiera que optáramos siempre por las mejores opciones, pero a veces nuestras decisiones son equivocadas y eso nos lleva a que en vez de que la bendición caiga en nuestra vida, caiga la maldición. Pero no se queda solamente ahí. Seguiremos entonces con las otras tribus. Acompáñenme al siguiente cuadro. En Dan, el versículo 16 al 17 del capítulo 49, es conocido por su astucia, pero para el mal, y él juzgó a Israel a través de Sansón. En Gad, el versículo 19, son descritos como leones y comparados con gacelas por su rapidez. Primera de Crónicas 12:8 nos muestra el poder de Gad. Edacer habitó en la parte más fructífera de Canaán. De su tribu abasteció Salomón al rey Hiram de Tiro y tendría también una función importante en prevalecer al pueblo de Israel. En el versículo 21, su dirigente más famoso fue Barak, que junto con Débora derrotó a Sisá.
En el versículo 22 al 26 del 49 aparece la bendición sobre José. Él es bendecido por Dios, fuerte, pastor, roca, omnipotente. Siempre luchó por el liderazgo hasta que se independizó de Judá y José murió en Egipto. Y Benjamín, versículo 27, valientes arqueros y honderos, sus principales hombres fueron Ahod, Saúl y Jonatán. Esta parte del capítulo 49, que se concentra solamente en predecir cada uno de los destinos de los hijos de Israel, nos muestra la soberanía de Dios y cómo Él puede ayudarnos a completar su misión en nuestra vida. Tenemos que someternos a Él. Entonces, la parte final, el capítulo 50, acaba con dos funerales. El principal, el funeral de Jacob. Ese hombre que el libro de Génesis nos relató una transformación tan de ser un grande, de ser un engañador, a convertirse en un gran patriarca. Ahora vemos descender al Seol para estar esperando, como nosotros también, en un momento dado tendremos que pasar por ahí, la venida gloriosa de Jesús. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 25. Hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. A morir Jacob fue embalsamado y enterrado en Canaán. Le acompañó un gran séquito tanto de israelitas como de egipcios. El capítulo 50 nos narra una parte, un paréntesis especial en la mente de los hijos de Jacob. Ellos empiezan cuando Jacob muere a indagar en su mente y pareciera ser que todavía no habían aprendido la lección, porque los hermanos de José temieron que José se vengaría de ellos ahora que su padre no estaba. Vemos entonces cómo la culpa todavía se mantiene en ellos, ¿verdad? Sin embargo, José les revela algo, les recordó que Dios había convertido su mala acción en una bendición y por lo tanto ellos podían gozar de total seguridad en Egipto junto con él. Finalmente, a pesar de su muerte, cuando José empieza a razonar que él también tendría que morir algún día, José miró proféticamente hacia el futuro, hacia el momento en que Dios visitaría a Israel y lo sacaría de Egipto. Ninguno de ellos todavía había entendido a las situaciones por las que se iban a presentar. El libro de Éxodo no narraría cada uno de estos eventos. Sin embargo, en estos momentos, en la mente de José estaba y cada uno de los hijos, cada uno de los descendientes de Jacob y de él, podrían ocupar en el futuro la Canaán prometida, la Canaán que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a su padre Jacob. Esta esperanza se manifestó en el pedido de llevarse el ataúd de José cuando esto sucedía en Génesis 50 a 25. La misma esperanza es válida para nosotros. Pronto Jesús nos llevará a Canaán, a la Jerusalén celestial. Quiero dejarle con la parte final del Ministerio de Curación, página 380. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían. Si pudieran ver el fin en el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios. Hemos estudiado durante este trimestre esos 50 capítulos del libro de Génesis y las lecciones han sido emocionantes, han sido ilustradoras y nos han mostrado también cómo la soberanía de Dios está en cada momento. Pero esas historias solamente fueron historias para el pueblo de Israel, fueron historias para grandes hombres, fueron historias que nos mostraron cada uno de esos eventos, cómo Dios cumple al final la misión por la cual los había creado. La pregunta que tienes que hacerte ahora, después de estudiar este trimestre, es, ¿Dios está cumpliendo su misión en mi vida? ¿Estoy siendo llevado por Dios a hacer su voluntad? Las decisiones que tomo son las decisiones correctas, son las decisiones que Dios quisiera que yo tomara para que alcanzara el destino glorioso para el que estoy aquí. Si tú todavía no has cumplido la voluntad de Dios, si sientes que te estás alejando de Él, regresa, así como lo hizo el pueblo de Israel, regresa a Dios y entonces muéstrale a Él que lo amas y que estás profundamente convencido de que Él te llevará junto con todos tus seres queridos a vivir con Él por la patria celestial. Que Dios te bendiga. Estamos listos para iniciar un nuevo trimestre, una nueva lección. Que ya tengas en tus manos ese material hermoso y empieces a estudiarlo, pero sobre todo que Dios pueda seguir bendiciendo tu vida. Que tengas un muy feliz sábado.